Buenas, un gusto saludarles de parte de la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy vamos a tratar el tema de las infancias. Vamos a hacer una aproximación a la sociología de las infancias para poder comprender las implicaciones de la instrumentalización del juego infantil con fines más allá del juego mismo. Entonces vamos a iniciar con este tema. Tenemos entonces que la sociología de la infancia es todo un campo de trabajo, de investigación para las sociólogas, para los sociólogos, en donde comprendemos a las niñas y a los niños como sujetos sociales, con sus propias interacciones, con sus propias formas de interactuar, de pensar, de sentir, de organizarse. Eso es también algo importante a considerar desde el punto de vista sociológico. Los seres humanos tenemos la tendencia, por nuestra condición de mamíferos, de interactuar unos con otros, de estar en una constante relación. Y en el caso de las infancias tenemos una situación particular. Es una etapa de la vida, es un momento del desarrollo de nosotros como homínidos y por tanto hay características que son propias en este momento de la existencia. Y por eso es que determinados y determinadas sociólogas han investigado, han andado precisamente en esta área. No pretendo hacer una historización de los teóricos, de las teóricas de este campo, sino tratar de hacer una reflexión, un proceso de indagación sobre la forma en que los humanos hemos entendido el juego en esta etapa y cómo, que es lo que compete propiamente a la conferencia propuesta para este curso de perspectivas sociológicas de la realidad costarricense, cómo la apropiación por parte de los adultos, de las personas adultas con respecto al juego infantil, está generando en esta población, en este grupo de seres humanos. Vamos a ver. Cuando hablamos de sociología de las infancias, es preciso primero pensar en esto que les decía de qué es la sociología de la infancia. Primero, surge a partir de una necesidad de entender qué es lo que está pasando con estas personas y que la sociología en sus tradiciones más amplias, desde sus teorías más amplias, no dan cuenta, porque hablamos de las sociedades como un todo, donde muchas veces se tiene nada más la mirada adulta de los que ya están en una etapa productiva, desde el punto de vista económico, desde las contradicciones que hay con respecto a la clase, con respecto a los roles y demás. Sin embargo, en el caso de la niñez, tenemos el inconveniente de que al considerarse históricamente a la niñez incluso como personitas o como personas incompletas o como personas disminuidas, que eso tiene toda una problemática, ha generado que se les invisibilice o que no se les considere porque todavía no están completamente desarrollados, podríamos señalar. Entonces, ante esta carencia, ante esta insatisfacción de las explicaciones, desde las ciencias sociales nos hemos abocado algunos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo en este momento de vida y cómo es que se dan las interacciones y las formas de organización, tanto entre niños a lo interno, entre niños adultos y el modo en que los niños se desenvuelven en las distintas instancias, formas de organización social, instituciones y demás. Principalmente lo que tiene que ver con la escolarización, que es el espacio que como sociedad se ha generado para insertar a los niños en este momento de la historia de la humanidad. Claro está, hay que considerar que la niñez se ha desarrollado conforme a las formas de producción, a las formas de pensamiento, a las formas ideológicas y demás. Entonces, no siempre ha existido la escuela. Sin embargo, ahora
la escuela es uno de los espacios que alberga a la niñez durante mayor tiempo y a edades cada vez más tempranas. Cada vez hay mayores procesos de institucionalización desde incluso al meses de nacimiento. No como antes, donde esa tarea por siglos estuvo relegada al clan, a la familia, al grupo primario asociado a los rasgos de consanguinidad y de vínculos afectivos en primera instancia. Entonces, una vez que tenemos esta idea de la sociología de la infancia, que tiene sus métodos, sus técnicas de investigación particulares, aunque también algunos vienen de una investigación más general, eso es lo que se conoce como sociología de la infancia. Ahora bien, como lo que vamos a discutir aquí es la instrumentalización del juego, es fundamental entender eh, qué es el juego o qué son los juegos. De esto se ha teorizado desde la psicología, desde la pedagogía, desde la filosofía, desde la sociología, la biología incluso, para poder entender esta realidad intrínseca, no solamente a los humanos, sino también a otras especies de mamíferos. Entonces, si partimos de la parte primero eh, psicológica, didáctica y pedagógica, tenemos a Jean Piaget y a Lev Vygotsky, que ellos hablaban de que el juego es natural, que es espontáneo, que viene desde la misma condición biológica de la humanidad, que no es algo que se aprende desde afuera, sino que surge en el momento mismo a partir de una necesidad. Por eso es que otros autores hablan de la espontaneidad, en el momento en que el juego es como una chispa que se enciende, incluso desde el interior, o más bien desde el interior primordialmente, de las personas infantes. Ahora bien, desde la sociología, ahí tengo eh, a dos autores que tratan el tema, eh, subrayados en un color distinto, hablan de que el juego es libre, autotélico, o sea, el juego no persigue otros fines más allá de sí mismo. El juego es la satisfacción de una necesidad en sí misma, es voluntario, o sea, no viene de la imposición externa, sino del gusto, de la necesidad y la voluntad de hacerlo. Y está limitado en tiempo y espacio. En este caso, también se le atribuye un carácter fundamental que es no productivo desde el punto de vista económico. ¿Qué quiere decir esto? No persigue generar riqueza, no persigue alcanzar otros objetivos más allá de la acción misma de jugar. Es incierto, no se llega a ningún puerto específico, sino que puede, así como surge, desvanecerse, así como surge, puede terminar en múltiples formas, en múltiples realidades, implica la ficción, implica reglas. Eso, desde el punto de vista sociológico, se ha podido alcanzar desde la técnica de la observación, que eso es fundamental para poder entender el comportamiento de los individuos organizados en sociedad, ver cuáles son las tendencias, las pautas, lo que es constante en ese comportamiento humano. Y se observa que también hay reglas, que incluso no son reglas que ya están preestablecidas, sino que el mismo juego posibilita que vayan surgiendo. Otras áreas del conocimiento también plantean, como es el asunto desde la pedagogía, dicen que es una experiencia espontánea, sin operativos escolares, además de un fenómeno socioemocional fundamental, porque ahí están mediados los afectos, las emociones, la forma en que se pueden descargar, en, encaminar toda la parte sensorial que los seres humanos tenemos. Se insiste en que es autotélico, o sea, que no persigue otros fines, no es instrumental, que es voluntario. Entonces, es recurrente que distintos autores y autoras hayan señalado la forma en que el juego eh, genera cierto tipo de comportamientos en las personas. Y por eso es que dentro de los derechos de las niñas y los niños, y así lo ha establecido la UNESCO, UNICEF y otros organismos, eh, el juego es algo necesario para el desarrollo de las personas a lo largo de su vida.
primordialmente en la etapa de la infancia. Claro está, el juego no se restringe a este momento de vida, pero en esta etapa es fundamental. Las niñas, los niños juegan como una actividad necesaria sin que se les diga que lo hagan. Esa actividad surge en cualquier momento de su rutina diaria, en cualquier circunstancia en la que estén y con las personas con las que se encuentran. Ahí el detalle está en determinar quiénes son los que están actuando en la actividad lúdica del juego. Claro está, no todo lo lúdico es juego, pero sí el juego implica esa recreación, ese disfrute, ese momento de esparcimiento y también de representación y demás que implica, porque hay múltiples tipos de juego que van surgiendo. Por eso, si nos vamos a esta observación que hace la ONU con respecto al derecho del niño al descanso, al esparcimiento, a las actividades recreativas, a la vida cultural y las artes, tenemos que el juego infantil se entiende como a todo comportamiento, actividad o proceso iniciado, controlado y estructurado por los propios niños, por las propias niñas. No es algo que viene desde fuera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tiene lugar donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier espacio y cuando quiera que se dé la oportunidad. Eso hace referencia a lo que algunos autores que mencionaba anteriormente señalaban sobre el lugar y el tiempo. Esas dos dimensiones fundamentales que lo limitan, que lo contienen. Las personas que cuidan a los niños pueden contribuir a crear entornos propicios al juego, pero el juego mismo es voluntario, obedece a una motivación interna, intrínseca, y es un fin en sí mismo, no un medio para alcanzar un fin, que eso es lo que hablábamos anteriormente. El juego entraña el ejercicio de autonomía y actividad física, mental, emocional, y puede adoptar infinitas formas. Se puede desarrollar en grupo o individualmente. Las principales características del juego son la diversión, la incertidumbre, el desafío, la flexibilidad, no la productividad en el sentido o la visión adulta. Y todos estos factores integrados, unidos, contribuyen al disfrute que produce y al incentivo de seguir jugando. Cuando se observa a los niños, a las niñas jugar, eh, es interesante detectar cómo el mundo de la fantasía se va construyendo paulatinamente. Se va creando a partir de elementos materiales, de ideas, de percepciones, de la parte sensorial de lo que se está sintiendo, ya sea por cualquier de los sentidos, el olor, el gusto, el olfato. Se puede jugar con barro, con agua, con arena, con madera, hojas, con animales que se estén observando, con fenómenos de la naturaleza, como puede ser el viento, la lluvia. Todo se presta para el juego infantil. Solo requiere incluso que hayan espacios de aburrimiento. A veces hay momentos en que la persona que está en la etapa de su infancia sencillamente no sabe qué hacer y requiere de los momentos de aburrimiento para que surja la chispa de aquello que desea realizar. Entonces, cuando observamos, como les decía, a una niña, a un niño jugando de manera individual, vemos un diálogo interno, vemos un diálogo también externo con figuras no palpables, con personajes creados dentro del mismo juego. Podemos observar que pueden utilizar sus herramientas inmediatas que pueden ser desde un lápiz de color hasta una piedra, hasta una silla y una mesa, y eso se puede convertir en cualquier cosa, desde un arma hasta un vehículo, hasta una herramienta para utilizar en la cocina. Cualquier cosa se puede convertir en ese tipo de objetos. ¿Por qué? Porque no requieren de la literalidad ni de la representación real de aquello que se está representando. ¿Por qué? Y eso aplica en todo el ámbito del juego individual y colectivo. Si el juego versa sobre roles sociales, como pueden ser la paternidad y la maternidad, no requiero la figura de un bebé para poder jugar con eso. Puedo utilizar un paño envuelto, puedo utilizar una bola, puedo utilizar múltiples objetos que en el momento en que se está jugando se convierten en aquello que el niño o la niña quieren que sea. Ahora bien,
todo este proceso de juego infantil em, que podemos observar, que podemos entender, eh, requiere de una observación no participante para poderlo entender, para poderlo captar. Porque en la infancia, cuando se da este tipo de dinámica, cuando los adultos intervenimos, que también es válido en el juego intervenir cuando somos padres o somos familiares o personas a cargo de infancias, podemos intervenir. Sin embargo, el juego varía, va a cambiar. ¿Por qué? Porque existe una simetría que está dada en razón de la edad, en razón de la autoridad eh, que se implanta la misma corporeidad, la misma forma de expresión, la misma forma de que tenemos los adultos de pensar y que vamos dándole la pauta a los niños o las niñas para que ellos vayan realizando ciertas cosas a partir de lo que nosotros vayamos planteándoles, vayamos provocándoles. Entonces, es distinto en el momento de observar ese tipo de juegos que se van dando. Ahora bien, ¿y eso qué implicaciones tiene? Claramente, el juego representativo, que es el que acabo de hacer relación cuando hablaba de un objeto que se convierte en un arma, de un objeto que se convierte en una cuchara o de un objeto que se convierte en un avión, em, ese juego representativo lo que hace es trasladar las experiencias que observan niños y niñas de otros pares, de sus familiares, de otro tipo de personas adultas, educadores, cuidadores y demás, lo trasladan a su espacio y lo reconfiguran según su necesidad del momento, ya sea para externar una emoción de tristeza, de regocijo, de angustia, de soledad. Se trasladan ahí aspectos de la interioridad emocional y sensorial al juego, según su necesidad propia. Entonces, cuando interviene un adulto y comenzamos a meter incluso temas que los niños todavía no comprenden porque su nivel de abstracción no está desarrollado, en tanto su proceso de desarrollo cerebral, neuronal, podemos introducir conceptos que para ellos sencillamente no tienen sentido porque son una abstracción que su cerebro todavía no puede traducir a la experiencia real. ¿Por qué? Porque ellos parten de lo palpable, ellos ven, ok, sí, un avión, una cuchara, un plato, puedo ver al médico a partir de la indumentaria. Entonces utilizo un estetoscopio, utilizo una gabacha, utilizo una jeringa. Entonces surgen estas dinámicas de juego a partir de las experiencias previas que ellos tienen. ¿Cómo? Si a los niños, a las niñas se les lleva al médico porque se enfermaron y tuvieron que inyectarles, tiene el juego asociado a la inyección. Entonces todo eso se convierte en toda una dinámica de exploración y de tratar de entender la realidad de la que experimentaron el llanto, experimentaron el dolor, experimentaron otras cosas y a partir de ahí se pueden ir enganchando otras experiencias para que se traslapen eh, realidades dinámicas en ese mismo juego. Entonces, como les venía diciendo, cuando el adulto interviene, cambia la dinámica porque va a dirigir según su visión adulta, que en muchos casos ocupa que sea razonada, que tenga un sentido teleológico claro, o sea, que tenga una finalidad clara, cuando el niño o la niña no buscan necesariamente eso, sino sencillamente explorar cosas que para los adultos en muchos casos pueden parecernos algo sin sentido, algo que no lleva a ningún lugar. Pero ahí es donde entra, y lo cuestionamos aquí, la expectativa adulta frente a la necesidad infantil, a lo que realmente los niños y las niñas están necesitando expresar en su momento. Y en ese caso, las personas adultas que ya atravesamos nuestro proceso de infancia, también tenemos toda una serie de preconcepciones, estereotipos, ideas de lo que es la infancia, porque fue lo que nosotros vivimos cuando las infancias contemporáneas, los que están en este momento en esa etapa propiamente, los que están atravesándolas, las que las están viviendo, están ante otros elementos. Hace 40, 50 años, no tenía uno la capacidad de ver a un niño o una niña con un tuco de madera hablando en el oído porque no existía la noción del celular, la noción del teléfono inalámbrico para estas infancias que nos tocó atravesar a nosotros. Para ellos sí, es lo común.
o jugar con cierto tipo de personajes televisivos, representándolos o tratando de crear nuevas historias desde esa idea inicial. Todo eso va variando dependiendo del momento histórico, claro está. Sin embargo, sí es una constante que la interferencia de los adultos en los juegos de los niños sí va a provocar cierto tipo de cambios en las dinámicas que se vayan dando. Y en esto es importante tener en cuenta lo siguiente, y aquí es un aspecto que tal vez nos cueste identificar como adultos, porque desde la adultez, incluso ya en etapas previas, en adolescencia y demás, se nos insiste en la necesidad de buscarle un sentido, buscarle un uso práctico a cualquier realidad. Entonces, se piensa que los niños a la hora de estar explorando con bloques que se van construyendo cosas y hacen cosas que para el adulto no le damos forma o que están trazando con un lápiz, con un crayón, formas, colores y demás que nosotros no sabemos cómo interpretar o lo interpretamos de una manera súper predecible. Ahí tenemos como la referencia incluso a la obra de literatura El Principito, donde se pone sobre la mesa la cuestión del pensamiento adulto. Un niño haciendo el dibujo de la serpiente que se traga el elefante, pero el adulto asociando eso nada más a un sombrero, porque es la idea primera que le surge desde lo funcional, no desde la fantasía de un pequeño o una pequeña que piensa más allá de lo que está dado. Entonces, de la parte fantasiosa. Entonces, esto es la cuestión que es preciso tener en cuenta con respecto al juego para poder entender de qué manera es que los humanos en este momento de la vida social estamos instrumentalizando el juego para poder introducir cierto tipo de conocimientos que nos interesan a nosotros como adultos y no en función del juego por el juego, del juego como necesidad vital de los y las niñas. Aquí es donde entramos ya en el tema que nos compete incluso a nosotros como educadores, que es el uso del juego, cómo se está utilizando el juego para poder introducir un currículum, este, que mucha discusión se ha generado en el ámbito de la pedagogía y del currículum y la evaluación y demás sobre el tema de los currículums que están atravesando las herramientas didácticas y demás, que están en función de las personas adultas y no en función de la niñez o de la experiencia que ellos vayan a atravesar a lo largo de sus vidas. Eh, Sin embargo, sí nos interesa entender que el juego ha sido captado, ha sido tomado eh, como una herramienta para poder enseñar a leer, enseñar a escribir, enseñar a contar, enseñar a que se repitan lugares geográficos, nombres de órganos, instrumentos musicales y demás. Y aunque, como les decía inicialmente, existen técnicas que se asocian a lo lúdico para que tornarlas atractivas, eso no quiere decir que sea juego en el sentido primigenio del término que les exponía anteriormente, como esa cuestión espontánea, como una necesidad de exploración del mundo, como algo que no tiene un fin en sí mismo. Entonces, aquí es donde se necesita hacer la distinción y comenzar a evidenciar que los procesos de aprendizaje, los procesos educativos en los que están inmersos las niñas y los niños en este momento de la historia, están siendo despojados del juego auténtico, están siendo despojados del juego que surge de su propia iniciativa. ¿Por qué? Porque cada vez cargamos los tiempos y los espacios que habitan las infancias de contenidos de interés adulto y no respetamos el tiempo libre, no respetamos el aburrimiento, no respetamos los espacios donde se cree aquello que interesa realmente a esas infancias. Los recreos cada vez son más cortos,
Las jornadas escolares son cada vez más arduas, llenas de actividades. Si no son las clases de las materias propiamente establecidas, como matemática, la lengua, ya sea la materna o las extranjeras, el tema de historia, geografía en los estudios sociales, el tema de la música como una asignatura, el arte, la educación física. Entonces, todo está mediado y coordinado por adultos, con tiempos que abruman o que están saturando la jornada diaria de niñas y niños. Entonces, en los espacios donde ellos podrían crear con total libertad, se les restringe muchísimo en tiempo. Un receso de 10 minutos, 20 minutos no permite el desarrollo de un juego de amplitud. ¿Por qué? Porque hay juegos que requieren eh, que haya tiempo de exploración antes de lograr el cometido que el mismo juego implica. Por ejemplo, subir árboles, que ahora además hay un tema de búsqueda de seguridad, de los miedos adultos, de que les pase algo, de que haya que ir a un hospital, de que haya que un incidente fatal y demás, ha provocado que esas actividades que son algo que busca la persona misma, el niño, la niña, sea cortado. O que, como les decía, con el tema del tiempo, no haya el suficiente tiempo, valga la redundancia, o que el momento sea realmente limitado para poder explorar. Entonces, el esfuerzo de iniciar con las subidas a un tronco para poder llegar a una rama, devolverse, volver a intentarlo, devolverse, intentarlo nuevamente para poder llegar a una rama más alta, no lo logra, viene otra vez para abajo. Digamos, todo eso que requiere tiempo se ve mutilado cada vez más porque el adulto dice, no, tienen nada más este tiempo corto porque es lo que ocupamos como para que se levanten del asiento porque realmente el cuerpo lo, lo demanda porque ya duele, o porque incomoda, o porque ya no sabe ni cómo sentarse, cómo acomodarse. Entonces, esto del tiempo reducido para la expresión libre, para el juego libre, mutila la dinámica infantil. Por otro lado, el tener que estar en un espacio, la limitación de movimiento, en un espacio tan reducido como es un pupitre, como es una mesa, donde los movimientos de amplitud, los movimientos amplios, de estirar las manos, de brincar, de levantarse, de sentarse, de agacharse, de arrodillarse, de acostarse, están completamente controlados y definidos por la persona adulta, cada vez van mutilando la posibilidad de expresión auténtica de las niñas y los niños, ¿ok? Y vamos a ver, algunos podrían interpretar en este momento, decir, bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? Dejarlos que hagan lo que les dé la gana y todo lo demás. Eh, Ese no es el punto con respecto al juego infantil. El juego infantil requiere amplitud y libertad. Los adultos y las adultas, que ya sean las personas que cuidan, las personas que educan, las personas que están a cargo, padres, madres, familiares cercanos, proveen los límites necesarios para que se dé ese juego. Proveen espacios, casa, jardín, parque, casas de otras personas, una sala de juegos, una biblioteca amplia, materiales de juego diversos, desde el arenero, las piedras, las conchas, los lápices, las pinturas, y eso más allá incluso de la condición o el estrato socioeconómico, porque no se requiere gran cantidad de materiales para que se dé el juego. En cualquier condición socioeconómica, el juego como libre expresión se da con un tarro reutilizado, con un papel que ya está rayado, que pueden ser materiales comprados en librería o materiales de desecho, periódicos, cartones, cajas. Entonces, no es un tema de acceso a recursos en el caso del juego. El juego no requiere recursos sofisticados para que se desenvuelva, que eso es una trampa que también se nos ha hecho creer desde la lógica de la sociedad de consumo, donde se generan cualquier cantidad de juguetes, cualquier cantidad de objetos brillantes, luminosos, que al final de cuentas, en muchos casos pueden llegar a interferir el juego mismo.
porque terminan controlando al niño o a la niña desde la preparación adulta que antecedió al juguete mismo, o sea, el diseño que tiene. Entonces, eh, insisto, no es un asunto de capacidad adquisitiva, sino de la facilidad que proponían los cuidadores, las personas que están a cargo de los niños y las niñas, de que el juego se desenvuelva, se desarrolle de manera genuina, de manera autónoma. Eh, Ahora que decía el tema de la escuela, del tiempo y de todo esto, también tiene que ver con la posibilidad de exploración según la capacidad que tienen los niños y las niñas. Incluso estamos forzando juegos que estimulan o fuerzan en algunos casos a que las niñas, los niños aprendan a leer, aprendan a escribir con mayor rapidez, eh, pero que van contra la voluntad, que eso era uno de los criterios que tenían los teóricos con respecto al juego. Hay una voluntad, hay un deseo intrínseco, interno, de que el juego surja de manera eh, por gusto. Pero cuando yo propongo el juego, hay resistencia, pero lo fuerzo para que se desarrolle, porque es lo que está planificado para hacer, ya el juego pierde toda su característica y se convierte en una herramienta lúdica para introducir información. Ya ahí no hay juego, hay planteamiento lúdico para que el adulto se sienta tranquilo de que el niño o la niña está aprendiendo, pero ahí no hay juego. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De pensar que esa instrumentalización del juego lo que está provocando en este momento es una confusión sobre lo que es el juego y los tiempos que requiere y lo que son procesos de aprendizaje que requieren acompañamiento adulto, porque solamente así se puede aprender en algunas cuestiones que son culturales y no desde la estructura biológica que tenemos como humanos. Entonces, si podemos distinguir esto, se puede realmente respetar lo que es el juego para los niños y las niñas. Preciso y profundizo un poquitito más en esto. Los seres humanos no podemos aprender a leer y escribir de manera natural o de manera biológica. No hay nada en el cerebro que diga usted tiene que empezar a hacer la A, empezar a hacer la E o empezar a hacer un ideograma dependiendo de la cultura. No, eso no existe. Lo que existe son procesos culturales, socioculturales, por los cuales llegamos a convenciones como humanos y decir, ok, este sonido es la A y se escribe de esta manera, para nosotros que hablamos en español. Para otras culturas que ni siquiera tienen estructura fonética, sino que tienen ideogramas, otras formas de representar la realidad, son otras formas de transmisión de aprendizaje. Pero en este caso puntual, hay cosas o dinámicas, actividades que las niñas y los niños hacen sin necesidad de que los adultos les enseñen. Cosas puntuales, empezando desde lo más básico como mamar. Nadie tiene que enseñarle a un bebé a mamar. Está la pulsión biológica de mamar la teta de la madre para poder obtener la alimentación. Hay una relación humana fundamental, materna, con su hijo o su hija, pero ahí ambos individuos que están interactuando no tienen que enseñarse mutuamente, sino acoplarse, que es diferente. Hay un acoplamiento entre dos partes para que se dé una actividad, como es la lactancia. Pero ahí no es la mamá diciéndole, vea, bebé, tiene que tomar la teta así. No, es sencillamente la colocación que se va dando poco a poco. Ahí no median las palabras, no media la razón, sino que media lo que el cuerpo humano como especie está predispuesto a esto. Ahora bien, si vamos creciendo paulatinamente podemos ir viendo que los seres humanos no requieren que se les diga cómo caminar, cómo gatear. Esa es una idea que hemos tenido en las últimas décadas a partir de la especialización de los conocimientos y demás, donde se busca uniformar a partir de ciertas experiencias puntuales de que todos los seres humanos lo hagan de la misma manera. Sin embargo, si uno parte de una actividad puntual como es el gateo, hay múltiples formas de gatear y todas preparan el cuerpo para el caminar, para la forma
de desplazamiento erguida que tenemos los homínidos. Entonces, ¿qué, a qué viene todo esto? ¿Por qué señalo todo esto? Porque los humanos adultos, en este caso, en el momento que nos encontramos del capitalismo de consumo, donde hay un principio de competencia, estamos en una necesidad creada de llenar de contenidos, de llenar de experiencias, de llenar de actividades, de tratar de que los niños, las niñas desde muy tempranas edades vayan adquiriendo herramientas o conocimientos o ideas o prácticas que les permitan llegar a ser adultos con un ingreso alto o que sean empresarios o que sean personas, entre comillas, de éxito. Entonces, estamos como sociedades desplazando actividades que son intrínsecas al comportamiento de la especie, como les decía, también de otros mamíferos, para poder introducir formas de sacar utilidad a todo. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia humana, el juego no es esa visión también así como armoniosa, donde todos los niños están felices y están divirtiéndose y demás. No, vuelvo al tema de la observación como técnica de estudio y de identificación de patrones de comportamiento social. En un juego, en una dinámica de juego colectiva, observamos conflicto, negociación, disfrute, tristeza, alegría, movimientos de distinta tipo, de distinta índole. Tenemos formas de reglar, o sea, de reglamentar la dinámica entre los mismos niños, niñas, por ejemplo, a partir de los 8 o 9 años, es la idea de las reglas, incluso poco antes, donde comienzan a crear reglas para poder entender el mundo entre ellos. Entonces, en el juego hay cualquier cantidad de dimensiones, no es esa cuestión de idea que tenemos de que tienen que jugar lindo, bonito, llevarse bien y ser todos los amigos, porque en realidad no, eso no es el juego. En un juego pueden encontrarse personas que sencillamente no se caen bien y eso sucede también en la infancia, que eso también es otra cuestión adulta que tratamos de forzar o se trata de forzar a los niños a que se lleven bien a la fuerza cuando en realidad ningún ser humano se lleva bien a la fuerza. Hay posibilidades de encuentro, claro está, pero ese encuentro es de muy diversa índole. Entonces, recapitulando todo lo que vengo señalando con respecto al juego, tanto desde la forma genuina que este es, caracterizado e identificado a partir de la observación que han hecho múltiples teóricos y teóricas de la experiencia del juego, frente a la idea de que el juego es un mecanismo de introducción de conocimientos o de experiencias adultas. Cuando el juego se convierte en herramienta, se da un proceso. Hacemos que los niños desempeñen sus acciones a partir de la expectativa adulta, de lo que los adultos pretenden que ellos sean. Entonces, se requiere distinguir el juego de experiencias lúdicas de aprendizaje, que son cosas diferentes, aunque podrían tener relación. Otra cosa, si el juego se fuerza, deja de ser juego. Si el juego es acomodado a un interés curricular, de que aprendan países, de que aprendan planetas, de que aprendan los nombres de las capitales del mundo, deja de ser juego. ¿Ok? Puede tener colores, formas, reglas lúdicas y demás, pero deja de ser juego, para que tomemos eso en cuenta. Esta cita de un autor citado por un investigador chileno, David Reyes Torres, em, contextualiza de manera muy precisa lo que está sucediendo en este momento. Y dice, nunca antes el juego infantil estuvo más amenazado, porque hasta bien entrado el siglo XX, los mayores dominaban a los niños solamente del lado de afuera de los juegos.
Es la primera vez en la historia que ese poder se ejerce también desde dentro del juego mismo. Si uno revisa las experiencias de juego de las generaciones eh, precedentes a las nuestras, incluso la de los adultos de este momento, podemos observar que habían tiempos amplios donde las niñas y los niños jugaban a su gusto, con sus conflictos, con sus peleas, incluso con su armonía en otros momentos, con su disfrute o su no disfrute, pero el juego se iba dando. La intervención adulta se daba cuando había un accidente, o sea, cuando había golpe, sangre o algo ya grave que estuviera ocurriendo. Ahí había intervención del adulto porque tenía que resolver ya un problema que superaba la dinámica del juego, aunque se hubiera generado en el juego mismo. Sin embargo, ahora, con agendas tan cargadas en la jornada infantil, como les decía, si no están en la escuela, están en la academia de ballet o están enfrentándose problemas de lucha de pandillas o están en algún tipo de trabajo familiar infantil porque requieren un mecanismo de subsistencia. Entonces, ahora ese tiempo donde la niñez podía apartarse, tener su espacio, su tiempo, bajo el cuidado de alguna manera de las personas a cargo, ahora cada vez se ve más reducido, porque también los espacios que como sociedades hemos ido dejando a la niñez cada vez se ven más reducidos. Incluso cada vez más estructurados para que cumplan con normativas de seguridad adulta, para que cumplan con expectativas adultas, para que cumplan con expectativas de los estados, de cómo tiene que ser un ciudadano y demás. Entonces, todo eso lo que está haciendo es asfixiando la dinámica de juego infantil, que en otros momentos tenía mayor soltura. Entonces, incluso la disminución en cantidad de niños, de niñas a nivel poblacional, si lo vemos desde el punto de vista demográfico, ha provocado también que se dé ese tipo de realidad, porque antes, entre mayor cantidad, perdón, de niños, de niñas interactuando, los adultos tomaban cada vez más distancia, pero ahora, con la reducción de la natalidad y demás, hay mayor presencia incluso de adultos en medio de la dinámica de los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo podríamos definir eh, qué es la instrumentalización del juego? Entonces, a partir de lo que yo como docente he explorado, revisado, analizado, yo pienso, y aquí les dejo una definición acuñada por este que está acá, como una práctica por parte de las personas adultas de utilizar el juego como una acción productiva que busca alcanzar objetivos que superan los alcances del juego mismo. Es decir, responde a una visión utilitarista que parte de la idea que aquello que no produce nada es algo inútil. Entonces, se instrumentaliza para convertir el juego, que algunos dicen es completamente inútil, no sirve para nada, no tiene ningún sentido, en algo productivo o enriquecedor desde la mirada adulta. Entonces, esta instrumentalización, este agarrar el juego como un mecanismo, como un instrumento, como una herramienta para poder hacer que los niños y las niñas hagan lo que yo quiero que haga, eso es instrumentalización. Entonces, aquí, citando otra vez a este autor, a este investigador, David Reyes Torres, que hace revisión de bastantes autores, autoras, incluidos los sociólogos Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, em, la instrumentalización del juego está asociada al pensar entonces que el juego es un mecanismo, un dispositivo regulador, eh, que en este caso, en el texto de la reproducción de Bourdieu y de Passeron, en el escenario escolar, demuestra un afán de controlar, un afán de establecer orden. Implica esa lógica de secuestrar, de capturar el juego, de tomarlo a la fuerza por parte del aparato escolar y convertirlo en un mecanismo de reproducción social. Entonces, yo le establezco la norma, yo le digo, bueno,
aquí vamos a jugar de determinada manera. No vamos a jugar de determinados temas, no vamos a poder utilizar estos materiales, solamente utilizan estos materiales en esta forma, con estos roles. Ya ahí yo estoy como adulto convirtiendo una dinámica en algo completamente regulado, en algo completamente ordenado. Y ahí también es donde entran las críticas eh, que se le han hecho al sistema educativo, porque vamos a ver, en este caso, la educación y el aparato escolar, porque el aparato escolar va más allá del tema educativo. Los aprendizajes y la educación desbordan la escuela. No solo se aprende, no solamente se educa en una escuela. Sin embargo, en la idea o en la noción que tenemos de aprendizaje y de educación, la escuela es la que ha capturado la mayor cantidad de atención, de fuerza, de recursos y demás. Entonces, autores, por ejemplo, como Iván Illich, cuestionan esa visión de escuela porque lo que hace es convertir a los seres humanos en seres obedientes, en seres programables, en seres que no tienen capacidad de disponer según su propia voluntad, su propia autonomía, su propia vocación, si lo vemos desde el punto de vista más existencial, sino que se regula absolutamente todo, se regulan los cuerpos, se regulan las mentes, se regulan las formas de proceder, las formas de movimiento. Ya no puedo brincar, excepto en la clase de educación física. Incluso la forma de salto me es calificada, es deficiente, es regular, es excelente. Cuando, por el contrario, a los niños que necesitan brincar o desplazarse o moverse en un aula cerrada, más bien eso sería censura. El salto excelente que pueden dar en la educación física, en la clase de educación física, es signo de indisciplina en el aula cerrada, contenida. Entonces, si la escuela como institución se convierte en un aparato de coacción, de coerción, de un espacio prohibitivo y no de desarrollo, ¿cómo vamos a pretender que algo como es el juego, que requiere espontaneidad, voluntad, libertad, se convierta más bien en un espacio eh, óptimo, cuando en realidad es algo completamente contradictorio? Incluso es una tendencia en el último sí, en el último siglo, en lo que llamamos del siglo XXI y décadas anteriores del siglo XX, eh, a introducir el juego como herramienta didáctica, como estrategia pedagógica, como educación dirigida, como elemento curricular, como ruta evaluativa. Entonces, si vemos esta tabla, tenemos que hay una necesidad de búsqueda de tratar de incorporar el juego a lo educativo, pero para eso cortándole, mutilándole aquellos aspectos que resultan incómodos, que resultan en una distorsión para la forma de aprendizaje tradicional, que al final de cuentas también tiene que ver con las posibilidades docentes, porque ese no es un asunto de que los docentes estén haciendo algo mal, incorrecto, perverso, no, sino que es la misma estructura social de la educación, que esto no corresponde a individuos aislados, sino a las formas de organización que tenemos como seres humanos, se ven forzados a introducir mecanismos en un contexto donde sencillamente es imposible. Cuando hablaba del juego, el juego requiere espacio y tiempo, y ese espacio requiere condiciones adecuadas para poder permitir que un niño o una niña juegue con mayor soltura requiere un espacio amplio, requiere que hayan no objetos producidos con eh, expectativa adulta, no, lo que se ocupan son materiales y son materiales que se disponen en los distintos contextos eh, ecosistémicos, si queremos verlos en el que cada ser humano y cada comunidad se desenvuelve. El agua, los materiales del medio ambiente, como son hojas, troncos, piedras que ya había mencionado, requieren de experiencias constantes, la cocina, el aseo, lo que se hace en una casa, la escritura libre, la narración de cuentos, la expresión de las artes como la danza, la pintura, la escultura, el modelado, todo esto
es lo que va traduciéndose en el juego infantil. De lo que se va experimentando, de lo que se va viviendo en el día a día, es como se va creando el juego. Pero cuando entra el juego a la fuerza en las aulas, este es un juego enajenado, podríamos decir, cosificado, convertido en un objeto y no en una experiencia genuina, convertido en una forma, incluso casi que como de arma, como punta de lanza para introducir cosas que tal vez no generen ninguna expectativa, ningún interés o ningún gusto en las personas que están en la etapa de su infancia. Y por eso es fundamental tener eso en cuenta. Una cosa es enseñar comprendiendo las formas y los modos lúdicos y otra muy distinta es emplear el juego como un mecanismo utilitario, que al final de cuentas se convierte en un mecanismo autoritario, porque está basado en la autoridad docente de manera vertical y no en función de las necesidades o de los aspectos que llevan a una persona a querer aprender algo de manera más espontánea, que al final de cuentas todas las personas tenemos en una u otra manera, de una u otra manera, perdón, la necesidad de aprender muchas cosas. El tema está en que el cómo se aprende va a variar, pero si aquello que yo quiero que aprendan tiene que hacerlo de un determinado tipo de juego, ese juego lo que va a hacer es incluso despertar animadversión, resistencia eh, y cualquier tipo de bloqueo entre la persona que quiere enseñar y la persona que quiere aprender. Entonces, puede ser que en algunos momentos la propuesta, que eso es válido y eso las personas adultas, los educadores, lo hacemos constantemente, es provocar una herramienta de aprendizaje y tal vez algunos se enganchen, algunos quieran decir, uy, sí, me gusta, quiero hacerlo, pero hay otros que no. Pero eso no quiere decir que puedan aprender los mismos contenidos, las mismas ideas o prácticas por otros medios, por otras formas, por un libro didáctico, por medio de una guía de preguntas, por medio de múltiples otras cuestiones que no pasan necesariamente por algo lúdico necesariamente. Entonces, si se dejan los espacios amplios para el juego, no hay por qué estar restándole a otras herramientas didácticas que se han ido configurando a partir de la historia de la humanidad solamente por tratar de meter el juego porque se convierte en una moda o porque decimos que ese juego se tiene que convertir en algo realmente productivo. Y para ir finalizando ya esta casi hora de planteamientos aquí teóricos y reflexivos, eh, es preciso que entendamos que los adultos también jugamos, pero lo hacemos de manera distinta a la niñez. Las formas lúdicas están atravesadas en muchas dinámicas socioculturales de las distintas etapas de la vida, infantil, adolescencia, adultez, cuando llegamos a la vejez, están ahí presentes. Sin embargo, tienen características muy distintas. Y de allí, y por eso la importancia desde las ciencias sociales, en este caso la sociología, entender cuál es la forma en que se van desarrollando y no eh, vulnerar el juego genuino que los niños y las niñas tienen, o no transgredir con solo la intención de que jueguen a mi modo y no dejarles la expresión que surge de la voluntad misma de los niños. Y respetar también otras dinámicas que son parte de la realidad social, como pueden ser el aburrimiento, el necesitar espacios de silencio, el necesitar estar en tranquilidad, porque el juego tiene diferentes expresiones. Y no es nada más esa idea asociada al juego de que tiene que ver con el grito, con el movimiento amplio, rápido, sino que pueden ser múltiples expresiones y todas las personas en la etapa de la niñez pasan por esos distintos momentos, siempre y cuando se les permita expresarse como tal, se les permita que sean sujetos actores de su propio momento de vida, de sus propias necesidades y de sus propias intenciones. Entonces, em, termino con esta cita. Reconocer que todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Eso nos ayuda a determinar cuál es el sentido mismo del juego, cuándo es que se juega, cuándo se puede incentivar o provocar
o facilitar espacios de juego y expansión. Incluso hay autores, arquitectos incluso, que plantean esto, que los espacios públicos, las ciudades, si son pensadas incluso en función de la niñez, pueden ser accesibles a todo tipo de personas. Porque cuando pensamos las ciudades segregadas con un parquecito infantil, porque pensamos que eso es lo que necesitan los niños y no pensamos que ocupan aceras seguras, que ocupan espacios verdes amplios, que ocupan lugares para transitar de manera adecuada, donde se distingan los vehículos de los peatones, de las personas con necesidades diferenciadas por problemas visuales, problemas auditivos, problemas motores. Eso va a facilitar la inclusión de todas las poblaciones. Y en este caso, si una persona en su niñez puede desplazarse con seguridad en un espacio de convivencia como es una ciudad, eso indica que es un lugar accesible para todas las personas, donde se está pensando en el cuidado de todos los que integramos una sociedad y no solamente unos adultos que se les ocurrió resolver un problema de transporte en función de un vehículo y no en función del peatón. Y en este caso, de un peatón que es niño, que es niña, que tiene condiciones de desplazamientos particulares porque está incluso aprendiendo a manejar su cuerpo, a aprender a desplazarse, a mantener el equilibrio, a mantener cierto tipo de movimiento sin que se lastime. Entonces, hay elementos que son destacables y que están asociados a la cultura lúdica, a la conciencia de que hay cosas que nos despiertan diversión, nos despiertan gozo, pero esa distinción de lo lúdico del juego nos va a permitir hacer intervenciones educativas diferenciadas, atinadas y que realmente atiendan a los objetivos, en este caso educacionales, o a las necesidades, que son cosas completamente distintas. En el caso de la asignatura de perspectivas sociológicas de la realidad costarricense, en este caso ustedes van a ver que el entorno está pensado desde el juego, desde lo lúdico, pero también para que entendamos incluso las contradicciones que podemos caer como educadores. Que no es lo mismo plantear un entorno para ustedes que son adultos, adultas, a una persona que es niño, que es niña, que es una forma de juego distinta, que es una forma de acceder a la realidad de manera diferenciada. Entonces, este tema es una reflexión para tratar de pensar en una población específica, que está en una etapa de vida específica y que requiere atenciones diferenciadas y comprensión diferenciadas, porque si se logra comprender cuáles son las dinámicas de juego, cuáles son las dinámicas de acción, de pensamiento, de sentir, de moverse en el mundo, así es como se pueden proponer acciones, proponer actividades y atender necesidades, que al final de cuentas muchos de los estudios sociológicos que realizamos son para atender necesidades, problemas. No son todos, claramente. No podemos pensar que la investigación tiene un fin utilitarista tampoco, no ese es el fin, pero sí pueden permitir entender, explicar y proponer desde otro lugar, no mezclando, sino distinguiendo, no usurpando espacios que son de los niños y las niñas y sencillamente tomar distancia, observar, cuidar, atender, pero sin intervenir, sin cruzar, sin estropear en muchos casos el juego que pueden tener las niñas y los niños. Con eso finalizo esta videoconferencia, dejando la espinita para poder evidenciar este tipo de dinámicas sociales de una población particular y que nos ayude a entender que la realidad social también es compleja y que implica múltiples actores, realidades y contextos. Que estén muy bien. Saludos.